El Grupo de Investigación en Saltícidas de Argentina está conformado por investigadores y especialistas que se propusieron estudiar a las especies de arañas saltarinas que habitan en los campos y maizales del sur de Misiones. El objetivo es aportar a la riqueza de este ecosistema megadiverso, que es el que tiene menos representación en el sistema de áreas protegidas de Argentina. Es una cuestión vocacional que la verdad que de temprana edad me surgió, y creo que como todas las vocaciones surgen bastante de temprano, ¿no? De joven. Yo estando en la secundaria ya tenía inclinación por, no solo por todos los animales en general, sino más sobre todo inclinación por las arañas. Llego a las saltícidas después de haber estudiado el universo de las arañas, que es enorme, después de haberme dado cuenta que es el grupo más diverso, más complejo en realidad. También fue un poco de desafío agarrar, meterme de cabeza en un grupo que tenía la taxonomía bastante difícil, con muchos problemas. Hay en el mundo 52.000 especies de arañas y 7.000 son saltícidas, y están representando esta familia un 15%, ponele más o menos, de la diversidad de toda la familia, que son más de 130 en el mundo, una sola familia. Y el mismo patrón se da en Argentina en relación a la saltícida y el resto de la familia que tenemos en Argentina. Mi trabajo con respecto a los saltícidos es ver el potencial que tienen, ya sea como controladores indirectos de plaga. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando hablábamos de las arañas, uno tiene siempre la noción de que son depredadores totalmente generalistas, que barren con todo lo que encuentran. Sin embargo, la realidad, como pasa en todos los ámbitos de la biología, no siempre es tan blanco o negro, sino que podemos encontrar algunas especies que tienden más a la generalización, pero otras son estenofágicas, se dice, es decir, que tienen una cantidad acotada de presas. Incluso otras son mucho más específicas, que se especializan en un tipo de presas. Entonces, por ese lado, son interesantes. De hecho, este es uno de los grupos más, mejor dicho, es el grupo más rico en cuanto a especies dentro de las arañas. Hay una gran diversidad en cuanto a ambientes que ocupan, a microambientes, es decir, lo podemos encontrar a nivel del suelo, en las rocas, en los troncos, en el follaje, en los pastos, con lo cual, desde el punto de vista de los agroecosistemas, que es la parte que más me interesa, son potencialmente muy interesantes. Las podemos encontrar en cualquier parte del cultivo. Tienen una característica que las resalta, las individualiza con respecto al resto de las familias de arañas, que es la visión, el sentido de la visión tan desarrollado. Y eso está asociado a un desarrollo en el sistema cognitivo, ganglionar, principios de cerebro, digamos, en todos los animales. Entonces tienen otro comportamiento que te da la pauta de que son las más inteligentes. Lo ves en el comportamiento de cacería, lo ves en el comportamiento de cortejo, ¿cierto? Antes de la cópula, estrategias para zafar de depredación o para engañar a una presa antes de capturarla, distraerla. Hay ejemplos de saltícidas que tienen estrategias de caza, como los jaguares, por ejemplo. Como en el caso de un género que es el género Coritalia, que tenemos muchas acá en Misiones. Esa es una araña que caza hormigas, o sea, está especializada en capturar hormigas. Las hormigas son ásperas para cazarlas porque tienen mandíbulas fuertes, algunas tienen aguijones. ¿Y qué hacen? Dejan pasar la hormiga y después van por atrás y les saltan sobre ellas y clavan los quelíceros entre la cabeza y el tórax, o sea, en el cuello, como hace un jaguar cuando caza un yacaré, por ejemplo. Son muy interesantes como justamente bioindicadores de impacto ambiental.
tanto en los agroecosistemas como en los ecosistemas naturales. A mí me interesa desde el punto de vista de los agroecosistemas porque uno muchas veces necesita hilar fino sobre, por ejemplo, esta nueva tecnología que se está desarrollando, esta práctica agronómica, cómo está afectando a la biodiversidad. Y si bien hay muchos bioindicadores, muchos de ellos están pensados para áreas mucho más amplias. Uno necesita analizar su distribución, sus patrones de comportamiento, pero sobre todo de distribución, de abundancia, en kilómetros a la redonda, decenas o cientos de kilómetros. Mientras que con las arañas, a esta escala, podemos trabajar con unidades mucho más chicas que se ajustan mejor a los cultivos, a los agroecosistemas. Hay algunas que son sumamente susceptibles y cualquier pequeña alteración hace que haya cambios en su presencia o ausencia. Hay otras que tienen una mayor elasticidad en ese sentido y hay otras que tienen una mayor capacidad de lo que se diría de un punto de vista biológico, homeostasis, es decir, de adaptación frente al ambiente, y por lo tanto son menos sensibles. Por lo tanto, eso también es un indicador, porque para cuando ella se ve afectado es porque realmente el cambio es mucho más significativo. Desde que iniciaron sus investigaciones hasta el día de hoy, el Grupo de Investigación en Saltícidas de Argentina descubrió y describió infinidad de especies de arañas saltarinas, algunas inéditas para la biodiversidad de Misiones. Estas especies y otras forman parte de una colección biológica que es de vital importancia para proteger nuestra biodiversidad y para el desarrollo científico y tecnológico de Misiones. Cuando empezamos ahí cerca del 2013, 2014, con el grupo, lo primero que hicimos fue una especie de inventario, ver cuáles son las especies saltícidas y cuántas que tenemos en la Argentina, para empezar. Siempre tuvimos la suerte de estar en Misiones que, bueno, este es otro tema, la mayoría de las especies de Argentina están en Misiones. Y ahí en ese momento, cerca de 105 especies, 106 especies creo que habíamos logrado inventariar, después de la bibliografía, de revisar colecciones. Bueno, la colección del MAC en Buenos Aires fue clave para esto y la del Museo de la Plata también. Y la verdad que de ahí a la actualidad ya tenemos registradas cerca de 300 especies en lo que es Argentina. Mucho sumó Misiones, porque en Misiones hoy podemos decir que tenemos más de 200 especies y en ese momento empezamos con 100, o sea, ya duplicamos. Indudablemente cuando van apareciendo nuevas especies, bueno, por un lado hay una gran satisfacción desde el punto de vista de uno como biólogo, hallar una nueva especie es algo sumamente gratificante. Sin embargo, si bien te puede sumar un poquito más de ruido, pero no es tanto. ¿Por qué? Porque el hecho de que vayan apareciendo a veces nuevas especies ocurre en nichos muy puntuales. Son generalmente especies que se encuentran en muy baja frecuencia, más hoy por hoy en zonas como esta, como la provincia de Misiones, donde hay un trabajo muy extenso, hay un gran barrido, entonces donde ya es cada vez más difícil hallar una especie nueva. Capturar las saltícidas a mí me alivió mucho porque no me gusta andar de noche. He salido mucho de muestreo con colegas que juntan todas las arañas y de noche, la verdad que de noche se encuentra la mayor cantidad de especies de arañas. Este grupo tiene otra ventaja, que solo las puedo colectar de día, es donde andan activas. Entonces, la metodología es un poco variada, depende de la estructura de la vegetación, o sea, en el suelo se capturan con un aspirador, usamos un aspirador entomológico al nivel del suelo, de la hojarasca o de pastos bajos. Otra forma de colectar es el famoso paraguas entomológico, o pues nosotros usamos una bandeja blanca
con ese fondo para que resalte. Golpeamos la vegetación y van cayendo todos los bichos y ahí juntamos con pinzas o ponemos en un frasquito. Generalmente siempre las guardamos vivas primero y para poder sacarle fotos en vida. Ahí codificamos todo, la foto en relación al bicho, después se fija, se ponen los códigos y después sí va al microscopio a ver qué especie es y ahí se asocian los datos con la fotografía. Vamos teniendo ese trabajo interdisciplinario junto con Julián, junto con Gonzalo, ya que los tres solemos salir a veces de forma conjunta, a veces en equipo, pero digamos no todos representados, pero siempre todos con esa visión de observar, ver sobre qué especie está predando o qué grupos de especies está predando. También hay registros biológicos de otras personas, de otros autores, a veces publicados, a veces no. Entonces todos esos detalles van complementando esa información, entonces eso es lo que nos permite saber incluso dónde lo colectamos, sobre qué plantas los observamos, en qué tipo de ambiente, en qué horario del día. Entonces, más allá de los ensayos formales, también se va generando todo un banco de información, de observaciones de historia natural que enriquecen ese análisis y esa comprensión. La colección es la colección de salticias del IBS, del Instituto de Biología Subtropical. Sigue con ese acrónimo. Está bajo cuidado curatorial mío ahora, acá en la Facultad de Ingeniería. Es lo más valioso para mí que en taxonomía o en biología en general uno puede tener. Porque son muchos años de formación, muchas personas colectando, porque no solo personas que estuvieron antes que nosotros, y guardaron ese material, después uno se va haciendo cargo, va tomando la posta, y está toda la información ahí en un vial chiquitito así, tenés información de todo tipo, o sea, está todo lo relacionado a la especie, y algo que va sumando, y no sé, hoy la colección del Museo de la Plata, por ejemplo, tiene material tipo, o sea, material que se usó para describir especies, tiene mucho de saltícidos, de hace muchos años atrás, de la década del 40, cuando había un brasilero, Melo Leitao, que colectaba en esta zona y por suerte depositó en el Museo de la Plata. Y hoy a nosotros nos resuelve un montón de problemas que solamente me manden una foto del museo, de algún material que en el año 38 se publicó y pusieron un código. Describir especies nuevas es algo que hemos hecho nosotros, sí hacemos, digamos, y ese material está como depositado en la colección como tipo. Y de ahí se derivaron paratipos, o digamos, de la misma serie. O sea, si encontramos 5 especímenes de una especie nueva, lo que hacemos también es registrar nosotros, quedarnos con el material que se usa para la descripción, pero los otros especímenes que se encontraron en el mismo lugar se usan de apoyo como paratipo y se depositan en otras colecciones. La información no queda en un solo lugar, sino que también se distribuye y queda a mano por cientos de años.